Chao, muy buenas a todos y bienvenidos una semana más a nuestro canal de YouTube. Esta semana nos vamos a hablar de un tema que sigue generando bastante controversia, aunque es un tema bastante sencillo. Pero bueno, seguimos teniendo bastantes consultas, así que lo queremos volver a aclarar. Es la diferencia que se encuentra entre la residencia de domicilio y la residencia fiscal. Son dos conceptos absolutamente distintos. Te lo explicamos todo en un segundo. Hasta ahora. Como os comentábamos, el concepto de hoy es muy sencillo, es la diferencia entre la residencia de domicilio y la residencia fiscal. Es verdad que seguramente el utilizar la palabra residencia genera esta confusión. Normalmente cuando decimos una residencia de domicilio, es decir, que nosotros queremos fijar nuestro domicilio, nuestra residencia física, la queremos fijar en un país, lo que queremos decir es que nos vamos a inscribir en el censo del ayuntamiento del comune, por ejemplo, de esa ciudad. Entonces, eso es lo que significa tener la residencia en Italia. Ya sabes que para residir o ser residente en Italia, si eres un ciudadano europeo, lo tendrás que hacer si pasas más de 90 días. Si lo haces durante los primeros 90 días, no tienes que hacer ningún tipo de inscripción en el anágrafe, en el comune, en el ayuntamiento de tu ciudad, porque no es necesario. Tenemos libertad de movimiento durante los 90 días. Después la sigues teniendo la libertad, pero tienes que hacer ese proceso de inscripción para fijar tu residencia en Italia si es que es aquí donde vas a vivir. Otra cosa distinta es la residencia fiscal. En el caso de la residencia fiscal no es algo que yo puedo decidir dónde soy residente fiscal, sino que responde a una serie de legislaciones fiscales de cada uno de los países. Por ejemplo, en el caso de Italia te considera que eres un residente fiscal si has pasado más de 183 días en el año, 184 en el caso de que sea bisiesto, y por ejemplo también si tienes tu residencia habitual fijada también en Italia, o si en Italia tienes el núcleo, decimos el núcleo o los intereses económicos. En este caso para Italia pasarás a ser residente fiscal italiano y esto generará que empieces a tributar por tus rentas globales en Italia. Cuidado que esto no te exime de tener otra serie de obligaciones con cualquier otro país, por ejemplo en España si tuvieras rentas de alquiler, etcétera, con el impuesto de no residentes. Lo que te aconsejamos es que veas cuáles son los requisitos en tu país de origen para ser residente fiscal. Ya conoces los requisitos para ser residente fiscal en Italia, los puedes encontrar en la parte de abajo de este vídeo, y compares para entender exactamente cómo va a ser tu tributación de cara al próximo ejercicio fiscal. Como te decía, para ser residente, si eres un ciudadano europeo, tendrás que ser residente en Italia a partir del día 90 y puede ser un residente temporal o definitivo y tendrás que comunicarlo también al consulado o a la embajada. Un residente fiscal, serás residente fiscal italiano si superas los 183 días. Como ves, son conceptos absolutamente distintos. Por cierto, os dejamos con uno de los primeros vídeos que hicimos para este canal. Yo ya eran otros tiempos, era mucho más joven y bueno, pues explicábamos y hablábamos de este tema en la web, en mylineeuropa.es y en vivireneuropa.eu. Os dejamos con el vídeo recordándoos las diferencias entre residencia fiscal y residencia de domicilio del anágrafe. Muy buenas, ¿qué tal? Nos gustaría hoy aclarar un término que encontramos que está un poco confuso a través de lo que vemos de las consultas que nos hacéis a través del correo electrónico o a través de los chats de Facebook, y es el concepto de residencia. Es importante distinguir la residencia cuando yo cambio un domicilio, por ejemplo en mi caso cuando me he ido de Madrid y vengo a residir aquí a Milán, que es una gestión que hago con el comune y a través del anágrafe también, que es totalmente distinto a la residencia fiscal, es decir, donde tengo que pagar los tributos. La residencia fiscal, yo soy residente fiscal italiano cuando pase más de 183 días en el territorio italiano o tenga el núcleo o la base de mis intereses económicos o mis actividades económicas en Italia. En ese caso yo pasaré a formar parte de residente fiscal italiano. Cuidado, que esto no exime en absoluto que tenga distintas obligaciones con Hacienda, con el fisco español, y es que pasaré a tener la figura de no residente para el Estado español, pero tendré una serie de obligaciones. Si genero rentas, etcétera, una serie de causísticas, tendré que pagar también al residente. Importante es, cuidado que residencia de cambio de domicilio no es lo mismo que residencia fiscal. Cualquier consulta, ya sabéis, nos podéis escribir, nos mandaros un correo electrónico o a través de la web. Muchas gracias, adiós.
Si tienes cualquier tipo de duda con alguno de los conceptos o no sabes muy bien cómo interpretarlos en tu caso particular, lo que te invitamos es que nos escribas a los helpers. Ellos ya sabes que es un equipo profesional de distintas materias, entre ellos fiscalidad, y te podrán, bueno, y también legal en este caso, y te ayudarán en cualquier tipo de consulta o guía que necesites. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Muchísimas gracias por estar aquí. Besos a todos y a todas. Chao, chao.